Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Bendiciones, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos dándole lectura a la palabra de nuestro Dios. Y el deseo nuestro es de que juntos leamos la palabra, escudriñemos, nos demos un tiempo de oración, un tiempo de analizar lo que es la palabra de Dios y que al mismo tiempo crezcamos juntos en nuestra vida espiritual. Estaré leyendo el libro de los Hechos, capítulo 10, donde al mismo tiempo trataré de explicar lo que la Biblia dice. Y Hechos 10, 1 y 2 dice lo siguiente. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos ilumines, que estés con nosotros, danos sabiduría, Señor, y que esta palabra, Señor, traiga bendición a nuestras vidas, que esta lectura, Señor, nos edifique, Señor, que este devocional, Señor, sea un devocional que nos llene de gozo, Señor, sabiendo que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Señor, en cada uno de nosotros. Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Este libro de los Hechos, capítulo 10, nos habla acerca de Cornelio, un hombre temeroso, piadoso delante de Dios. Nos habla también de Pedro y además de la conversión de aquellos hombres y mujeres gentiles que pudieron oír la palabra de Dios, pero al mismo tiempo pudieron convertirse, pudieron entregar su vida a Cristo Jesús. Amén. Cornelio, dice la Biblia, que era un centurión o un hombre perteneciente al ejército romano, además de ser piadoso y temeroso de Dios. Nos dice también que ayudaba a los necesitados, hacía muchas limosnas y ayudaba a los más necesitados, además de ser un hombre de oración. Dice la Biblia que oraba a Dios siempre. Esto nos habla entonces de que este hombre llamado Cornelio era un hombre que buscaba siempre tener una verdadera relación con nuestro Dios. Hechos 10, versículo 3 al 6 dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día. Estamos hablando de Cornelio, entonces dice, este hombre llamado Cornelio pudo ver claramente en una visión como a la hora novena del día, la hora novena, a las 3 de la tarde, hora en que los judíos se ocupan para hacer oración delante de nuestro Dios. Dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario hacer. En este pasaje Dios nos está mostrando de cómo Dios envía a uno de sus ángeles para decirle a Cornelio que enviara por Pedro, ¿sí? Dios envía a uno de sus mensajeros, a uno de sus ángeles, a tener ese encuentro con Cornelio y al mismo tiempo darle esta instrucción a este hombre para que él pudiera hacer conforme al propósito de nuestro Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que él pudo ver claramente en una visión, como a la hora novena, es decir, a la hora de la oración. Esto quiere decir que Cornelio estaba orando, que Cornelio a esa hora estaba buscando de Dios en oración, doblando sus rodillas. Entonces el ángel de Jehová, el ángel de Dios, viene a su vida y le habla por su nombre, le dice Cornelio. Entonces él mirándole fijamente atemorizado, le dice, sí, Señor, ¿qué quieres? Entonces le dice, tus oraciones han sido escuchadas delante de Dios. Aquí está la instrucción. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Amén. Gloria a Dios. Estamos viendo entonces que Cornelio, pudo oír, pudo entender esa voz, pudo creer, pero además pudo obedecer. Eso es lo que más me llamó la atención, que pudo obedecer a nuestro Dios, porque dice en Hechos 7 al 8, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Aquí está la obediencia de Cornelio. Cornelio termina obedeciendo a nuestro Dios. Llama a 2 de sus criados y llama a uno de sus soldados y los envía a esta misión y los envía a buscar a Pedro para hacerlo venir, para poder tener ese encuentro conforme a la instrucción de Dios. Hechos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice:
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Aquí estamos encontrando otra visión, ¿sí? La primera visión corresponde a Cornelio, esta segunda visión corresponde a Pedro. Pedro pudo mirar un gran lienzo que descendía del cielo, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Hacer oración. ¿A dónde? Dice que sube a la azotea. El subir a la azotea es algo muy común, o es una práctica que era muy común en este tiempo. ¿Sí? Lo ocupaban como patio para hacer oración, o sea que no era nada extraño. Y eso fue lo que hizo Pedro. ¿Sí? Subió a la azotea, empieza a orar, empieza a clamar, empieza a doblar sus rodillas delante de Dios, y estando ahí es cuando Dios viene a su vida, es cuando Dios viene a su encuentro y le da un mensaje a través de esta visión. Amén. Hechos 10, 11 al 16 dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz de él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Aquí está la visión de Pedro de manera clara, donde dice que Pedro entra en éxtasis y estando ahí recibe esta visión. Consiste en que mira un gran lienzo descender del cielo, ¿sí? Atado de las cuatro puntas, bajado a la tierra, dice la palabra del Señor. Y en ese lienzo pudo mirar que había animales de todo tipo, había todos los que pertenecían a los animales cuadrúpedos, terrestres y reptiles, y también pudo mirar a todas las aves de los cielos. Y le vino una voz, dice la palabra, que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Amén. Entonces, cuando Pedro escucha esta voz, él responde y dice: no, Señor, yo no puedo comer ninguna cosa sucia, ninguna cosa inmunda o ninguna cosa común. Y Dios le dice: no llames sucio, común o inmundo lo que yo he limpiado. Y esto pasó por segunda vez y pasó por tercera vez. Entonces dice la Biblia que después de la tercera vez este lienzo fue recogido en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Ahí está lo que Dios hizo, lo que Dios le dio a Pedro a través de esta visión. Gloria a Dios. Hechos capítulo 10, versículos 17 y 20 dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Sí? En este pasaje lo que estamos viendo es de que Dios le hace saber a Pedro la llegada de los mensajeros, ¿sí? De Cornelio a su encuentro. Amén. Dice la Biblia que Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Pedro no alcanzaba a entender, no alcanzaba a comprender lo que Dios le había mostrado en esa visión. Estaba perplejo, dice la Biblia, ¿sí? Entonces dice la Biblia que para esto, estando él perplejo, tocan la puerta de su casa, llaman a la puerta de su casa y él sale y encuentra a estos 3 enviados por Cornelio, ¿sí? Y dice la Biblia que mientras Pedro todavía pensaba en esta visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Quiero decirte que en la primera visión que corresponde a Cornelio es la voz de un ángel.
¿Sí? En esta segunda visión que corresponde a Pedro, es la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. Hechos capítulo 10, versículo 21 al 23. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Al día siguiente, levantándose, fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Amén. Gloria a Dios. En este pasaje estamos encontrando cómo Pedro va con los mensajeros a Cesarea para ver a Cornelio, para tener ese encuentro, ¿sí? Ese encuentro que Dios ya había programado con cada uno de ellos. Amén. Gloria a Dios. Entonces Pedro desciende, entonces Pedro va, entonces Pedro también corresponde, entonces Pedro también obedece, ¿sí? Lo que Dios le habló a través del Espíritu, lo que Dios le mostró a través también de esa visión. Pedro corresponde, Pedro obedece, ¿sí? Yo quiero pensar de que Pedro, al oír que tocaron la puerta, él sale, y al abrir la puerta se sorprende cuando mira a 2 hombres, ¿sí? A 2 siervos y a uno como soldado, ¿sí? Romano, a la puerta de su casa. Quiero decirte que los judíos no acostumbraban tener ninguna relación, ningún tipo de acercamiento con los gentiles, ni mucho menos con los soldados romanos. Pero aún así, quiero decirte que Pedro rompió con sus costumbres judías, pero pudo obedecer a nuestro Dios, ¿sí? Pudo obedecer a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Ahí está. Pedro fue en contra de las costumbres judías, o de las tradiciones judías, o de las tradiciones de Israel. Pero déjame decirte que no en contra de la instrucción de Dios, no en contra de la palabra de Dios, no en contra del propósito de Dios. Pedro pudo obedecer, ¿sí?, el mandato, la instrucción que venía de parte del Señor. Amén. Hechos 10, 24 al 26 dice: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Aquí en este pasaje se nos habla del encuentro de Cornelio y Pedro. Pedro llega a la casa de Cornelio. Cornelio, dice la Biblia, que lo estaba esperando. Cornelio tenía mucha fe en Dios. Él esperaba ya ansiosamente en la llegada de Pedro, sabiendo de cómo Dios lo motivó a llamar a Pedro. Ahí estaba. Se habían encontrado en este momento. Ya está Cornelio, ya están Pedro, ya están en la casa de Cornelio. Y Cornelio sale a su encuentro, dice la palabra del Señor. Sale a su encuentro, y cuando él llega a Pedro, se postra a sus pies. Mas Pedro le levanta y le dice: levántate pues, yo mismo soy como tú, yo mismo soy como hombre, no puedes hacer esto. Amén. Entonces salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies le adoró. ¿Sí? Cornelio no conocía a Pedro, ¿sí? Pedro tampoco conocía a Cornelio. Estaban ahí, ¿por qué? Por instrucción de Dios. Santo es el Señor. Hechos capítulo 10, versículo 27 al 26 dice: y hablando con él, entró y halló
a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Amén. Aquí estamos viendo ya cómo Pedro entra a la casa de Cornelio, pero Pedro, antes de pasar a lo que proseguía, Pedro explica el por qué vino, ¿sí? Dice la Biblia aquí que y hablando con él, entró y halló a muchos que habían sido reunidos, y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Amén. Hasta aquí podemos entender, hermanos, que Pedro pudo entender el propósito de Dios sobre su vida cuando él recibió aquella visión, cuando dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sí? Lo que Dios estaba mostrando en ese lienzo no eran animales, eran hombres. ¿Sí? Y lo que Pedro llamó inmundo, sucio o común, pues no eran hombres, no eran animales, eran hombres. Por eso el Señor le contesta y le dice: no llames sucio, no llames común o inmundo a lo que yo ya he limpiado. ¿Sí? Y Pedro lo entiende ahora y le dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí está: pero a mí me ha mostrado Dios, dice Pedro. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Amén. Pedro entró a la casa de un gentil, algo que costumbres y tradiciones judías lo prohibían. Dice la Biblia que Cornelio ya tenía amistades, ya tenía gente cercana a él, ya tenía invitados, ya estaban esperando todos juntos a Pedro, porque seguramente Pedro tenía que decir algo ahí. Seguramente Pedro había venido de parte de Dios trayendo un mensaje para todos ellos. Entonces Cornelio explica por qué envió a sus siervos y a aquel soldado romano a traer a Pedro. Hechos capítulo 10, versículo 30 al 33 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ahí está. Cornelio explica a Pedro el por qué lo había mandado a llamar. ¿Sí? Estaban todos reunidos, no estaba Cornelio solo, estaban reunidos, tenía gente, tenía invitados. Dice: ahora pues todos nosotros, dice aquí, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. ¿Sí? Pero me llama la atención porque empieza a redactar lo siguiente: estaba yo en mi casa, estaba yo orando, estaba yo ayunando, estaba yo en el tiempo de oración, y entonces viene un ángel de parte de Dios y me dice lo siguiente. ¿Sí? Y ahí está la instrucción de parte de Dios a través de este ángel. Amén. Entonces, estamos viendo de cómo Cornelio también pues buscaba de Dios de manera intensa, de manera diligente, ¿sí? Quiero decirte que para Pedro también, en su caso, Pedro, pues la comida se volvió lo menos importante. Él buscó a Dios también con diligencia, y Dios se le reveló a cada uno de ellos a través de estas 2 visiones. Cornelio en su oración pues igual clamaba a Dios, ¿sí? Cornelio en su oración, clamaba a Dios.
¿sí? Y el ángel le dijo, pues tus oraciones han sido escuchadas, ¿sí? Tus limosnas han sido vistas delante de Dios. Santo es el Señor Jesús. Santo es el Señor. Hechos 10, capítulo 34 al 43. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, es el Señor de todos. Amén. Aquí estamos leyendo ya la predicación breve de Pedro a los gentiles en la casa de Cornelio, ¿sí? Pedro hace mención y dice, en verdad he entendido, en verdad he comprendido que Dios no hace acepción de personas. En verdad he comprendido que no puedo llamar inmundo o sucio lo que Dios ya ha limpiado, ¿sí? Dios me ha enviado para dar un mensaje a los hijos de Israel. He venido para anunciar el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos, dice Pedro. Ustedes sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder de Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Muy bien. El mensaje de Pedro para todos aquellos gentiles, para Cornelio y toda la gente que tenía invitada en su casa, consistía en lo siguiente, ¿sí? Él dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. También dijo, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y también dijo, este es el Señor de todos. También habló acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, a quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día. Habló de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en esa predicación, en ese mensaje que Pedro daba a estos gentiles, ¿sí? Y también podemos ver que dice que todos los que creyeron, para todos los que creyeron en Él, recibieron perdón de sus pecados. Todos los que en Él creyeron, los que creyeron el mensaje, recibieron el perdón de sus pecados. Hechos 10, 44 al 48 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Aquí estamos encontrando de cómo los gentiles temerosos de Dios son llenos con el Espíritu Santo y además fueron bautizados. Amén. Fueron bautizados. Ahí está. Ese era el propósito que Dios tenía, ¿sí?, para con Cornelio. Ese era el propósito que Dios tenía para con Pedro. Ese era el propósito que Dios tenía para con todos aquellos hombres y mujeres gentiles que oyeran el mensaje, que oyeran el plan de Dios para sus vidas y que ellos pudieran oír, creer y aceptar y de recibir a Cristo Jesús en sus corazones. Y no solo eso, sino que dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo y además fueron bautizados. Amén. Te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor, que nos has permitido, Señor, de poder dar lectura, Señor, a este pasaje de la Biblia, Señor, Hechos capítulo 10. Damos gracias, Dios, porque sabemos que tú eres un Dios de propósitos, eres un Dios de planes y propósitos, Dios, y que, Señor, tú siempre los manifiestas, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Tú lo manifestaste en la vida de Cornelio, tú lo manifestaste en la vida de Pedro, Señor, tú lo manifestaste también en la vida de todos aquellos gentiles, Dios mío, que
oyeron y creyeron y recibieron, Dios. Así que Dios, Señor, manifiéstate también, Dios, en la vida de cada uno de nosotros. Bendice nuestras vidas, Señor, día a día a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, lo podamos entender, Señor, no de una manera literal, sino en ese trasfondo espiritual, Dios mío, que tú tienes, Señor, para con cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Dios. Así que, Dios, muéstranos y enséñanos, Dios mío, todo aquello que aún no conocemos, Dios. Estamos en tus manos, Señor, hágase tu voluntad, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Amén. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.